Que bé, Eli. Muchísimas gracias por dejarme traer Shijas a Voice en una segunda entrevista. Y además aquí, en Between, Sí. no online, sino aquí. Presencial. Que yo quería empezar con una confesión, y es que yo a Eli, en mis primeros años de carrera profesional, ya empecé a escuchar de Eli Abad. Porque la primera vez que me plantearon que pidiera un aumento salarial, me fui de la sala corriendo porque me daba muchísima vergüenza y no sabía cómo hacerlo. Y empecé a escuchar cómo Eli Abad en Between estaba cambiando las cosas con las negociaciones salariales. ¿Y te sirvió? Sí. Qué bien. Eli, ¿qué es Between? Pues Between, supongo que para cada persona significa una cosa diferente. Para mí es crecimiento. Tanto el motivo por el que nació Between, que fue que la empresa que yo había fundado, que era Adiciona, con la empresa de mis actuales socios, que era Solid Ingeniería, superamos, digamos, las crisis que hubieron, o la crisis en forma de W que hubo entre el 2008 y el 2012. Y las dos compañías llegamos a la conclusión de que en el sector que estábamos, dando servicios sobre todo tecnológicos, de outsourcing, pues que estábamos compitiendo con compañías muy grandes y que el tamaño importaba y que teníamos que crecer. Entonces, el objetivo, la idea de fusionarnos nació de esta voluntad de crecer, ¿no? Y además también, porque para mí significa el crecimiento que en mí, pues, la oportunidad que me dio de crecer profesionalmente, ¿no? Porque de pronto ya no era la directora general, sino que era miembro del Consejo de Administración, era otra manera de hacer, ¿no? Un nuevo aprendizaje. Y la verdad es que nos funcionamos en el 15 y crecimos del 15 al 19 más rápido de lo que habíamos previsto en el business plan. O sea que ahí hay mucho. Y también por un tercer motivo, que es que yo creo que para muchas de las personas que entonces formaban parte de Adiciona y de Solid Ingeniería, fue una oportunidad también de crecimiento profesional, ¿no? Porque una empresa más grande también quería decir que se generaban nuevas posiciones que había, bueno, que permitían estas promociones, ¿no? Qué fuerte. ¿Cuántas personas sois ahora en Between? Pues no lo he preguntado así el dato actualizado, pero sé que hace tiempo somos más de 1000, así que no sé, sí que... Es que hice un poco de investigación, ¿no? Y decían que en España el tamaño de las empresas es un 23% inferior que al resto de Europa. Y que la mayoría de empresas son 4 o 5 personas cuando hablas de pymes, ¿no? Y que realmente el reto está en escalar esa empresa. Sí. Yo creo que hay dos motivos. Uno es más a nivel de administración, que realmente no es fácil la gestión. Aquí tenemos área de mejora, ¿no? En que la administración permita a la emprendeduría crecer más fácilmente y con menos riesgos y bueno, ahí hay campo. Y también yo creo que hay un tema de creencias. Hay mucho la creencia de que cuanto más grande sea tu empresa, tendrás más problemas o más dolores de cabeza. Y mi experiencia es que es todo lo contrario. Porque tú cuando tienes una empresa muy pequeña, si en un departamento o sea, primero cuando tú emprendes llevas todos los sombreros, ¿no? Tú lo haces todo. Luego empiezas a crecer, a tener gente y puedes ir delegando funciones, ¿no? Empiezas a tener departamentos monopersona. Pero cuando esa persona se pone enferma o se va de vacaciones, tú eres el backup. Entonces, descansas poco. Y es a partir de que tienes departamentos, a partir de 3 personas, que realmente tú has delegado esa función. Entonces, realmente necesitas crecer para irte de vacaciones. Sí, y para vivir mejor. Así que es una creencia que hay argumentos para poder romperla. ¿Y qué tiene Between de Eli? Pues espero que tenga bastante de respeto. Yo me acuerdo que cuando nos fusionamos, bueno, había muchas cosas a negociar, muchísimas. Pero uno de los puntos
que nos llevó más tiempo, y valió la pena, fue la negociación de los valores que nos definirían y de cómo priorizábamos esos valores. Y al final, sí, nos pusimos de acuerdo en varios, ¿no? El rigor, la igualdad, el respeto, ¿no? Y ostras, parece trivial y parece que todo el mundo diga, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Pero es al final, a cada uno de los socios fundadores quizá nos define más ¿no? A Cesc, a Cesc Civit, quizá le define más el rigor. Óscar y yo lo compartimos, pero el que no puede convivir si no hay rigor es Cesc. Yo no puedo convivir si no hay respeto. Se me llevan los demonios, que está muy vinculado con la igualdad, porque al final, si no hay igualdad, no hay respeto. Y es que aquí tenemos una experta sí. de sesgos. Sí, que fue por la fusión que aprendí mucho de esto, pero bueno. Ahora me cuentas. Y Óscar tiene mucho de foco en el crecimiento, en el futuro, en el no hacer las cosas como siempre se han hecho, ¿no? Y eso aporta mucho también. Entonces, yo creo que todos aportamos nuestro granito de arena, y fue una gran negociación ponernos de acuerdo en la importancia de esto, ¿no? Y ir pidiendo, ¿no? Cuando uno de nosotros se plantaba en un tema era como, uy, a ver, quizá tengo que darle una vuelta a esto, ¿no? Es que me parece interesante porque cuando estás en programas de talento, ¿no? O se te plantea hacer un crecimiento profesional, ¿no? Lo primero que te preguntan es ¿cuáles son tus valores? Claro. Y esto, cuando emprendes, que te dicen en el business plan, pues define tus valores. Y te miras las webs de otras empresas y coges los que te parecen bonitos, ¿no? Diversidad, sostenibilidad. Sí, pero al final la experiencia te hace aprender realmente que los valores son aquellos puntos que si no están, tú no puedes convivir con el resto del equipo. Y para cada emprendedor o para cada equipo emprendedor pueden ser diferentes. Entonces, hay valores muy bonitos, pero igual para ti no son tan importantes. Entonces, realmente hay que ser auténtico y decir, no, ¿qué es lo que...? Porque al final vas a componer el equipo con gente con la que puedas convivir. Y al final esto es lo que hace que acabéis compartiendo esos valores y emanan, ¿no? De los emprendedores emanan estos valores. Y es un ejercicio de autoconocimiento, sobre todo. Y yo creo que también profesionalmente vale la pena hacer el ejercicio, porque así, cuando tienes ganas de un nuevo reto profesional y quieres cambiar, es bueno analizar si tus valores van a encajar con los valores de las empresas con las que te estás entrevistando, ¿no? Y utilizar el periodo de prueba para chequear esto, ¿no? Y aparte que se vive, porque en junio me invitasteis a visitar las oficinas y me acuerdo que llegué y ¿no? Como el ambiente que había, ¿no? No sé, como muy especial, como un grupo de personas que están trabajando ahí, y no es únicamente que cada uno, ¿no? Va un poquito a su bola, sino que se notaba en ese ambiente de que compartir los valores. Pues me gusta que tuvieras esa sensación. No, sí. Cuéntame un poco más cómo escaló Between, cómo fue esa negociación donde aprendiste muchas cosas también, creo, sobre ti. Sí. A ver, la fusión a nivel de compañía fue una gran decisión y funcionó muy bien, incluso mejor de lo previsto. Fue un gran esfuerzo y tuvo mucho de hablar mucho, de trabajar mucho la estrategia, el ver que no tienes por qué hacer las cosas como las hace todo el mundo o como se espera, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta por las necesidades del negocio, nuestro departamento, digamos, de recursos humanos, pues no tenía que ser al uso, ¿no? Y de hecho, la función de recursos humanos, que está concentrada en otras empresas en un solo departamento, para nosotros está en 3 áreas diferentes, porque es como funciona mejor. O sea, y con esto otras cosas, ¿no? Nosotros, lo que es toda la parte de recruiting, ¿no? De selección, está más cerca de negocio, ¿vale? De los accounts managers, porque tiene mucho que ver con digamos, el servicio que damos. Entonces, no cuelga de recursos humanos. Tienen mucha relación entre ellos, pero
cuelga más de las business units. La parte, y además esto hizo que Recursos Humanos se pudiera concentrar más en el seguimiento, en el cuidar al equipo. O sea, porque había tanta carga reclutando que si estaba en el mismo sitio o hacían una cosa o hacían la otra. Y en cambio, a la que los separamos, vimos que realmente el área de people podía cuidar más y prever más planes de crecimiento, planes de formación. Y ostras, y esto consigue reducir o sea, incrementar la permanencia. Y era muy clave, ¿no? Es que habían muchas cosas que decíamos, sí, es muy clave fichar, pero es muy clave también que la gente se quede. Entonces, era poner el foco. Y esto fue mucha reflexión y mucho hacer intervenir. Los tres nos formamos en consejos de administración para intentar ser un consejo de administración útil. Y en las reuniones, en cada reunión hacíamos que vinieran un par de los miembros del equipo directivo para que explicaran cuál era su piedra en el zapato en ese momento, ¿no? ¿Qué necesitaban del consejo? Que era escuchar mucho. ¿Qué hace un consejo? Un consejo de administración, que esto es un aprendizaje muy chulo que hice en ese momento. A ver, una startup cuando empieza no necesita un consejo porque si tú eres una empresa pequeñita, tú te lo guisas y tú lo comes, ¿no? Y tú eres el fundador, el director general y el administrador único, digamos, ¿no? Claro. Y te ocupas del corto, del medio y del largo plazo. Pero cuando creces, al final, el corto plazo, el día a día, ese año en curso, ese conseguir esos objetivos del año, te lleva al 100% o al 110% de tu tiempo. No te da la vida para ocuparte del medio y largo plazo. Esa es la función del Consejo de Administración, es asegurarse que la empresa sobreviva a largo plazo. Es hacerse preguntas de tipo, ¿la empresa tiene a los socios que necesita? Los que le convienen ahora, en este momento, para el plan de futuro que tiene, ¿sabes? Es este consejo el que debe plantearse, pues depende del tipo de negocio, pues interesa hacer una fusión o interesa hacer una adquisición de otra empresa o buscar una ronda de financiación. Cuando separas este corto del largo plazo, tiene que estar muy comunicado, pero cada uno puede ocuparse de esto, porque si no da la vida. Llegas, no da la vida, ¿no? Qué fuerte. No sabía lo que hacía un consejo. Pero es muy chulo. Nos formamos los tres y esto nos permitió hacerlo bien, ¿no? Hacerlo como de manual. Y la verdad es que fue una experiencia muy chula. ¿Y qué es lo que planteasteis para Between? Pues planteamos esto, el crecer y el hacer un sitio donde la gente pudiera desarrollarse profesionalmente. Porque estamos en un sector que tiene mucha rotación porque gran parte de la plantilla está en casa de cliente. Y una de las cosas que para nosotros era muy foco es poderles dar recorrido, porque los tres socios venimos también de ser tecnológicos, o sea, de tener carrera profesional tecnológica. Entonces sabemos que tú cuando llevas unos años en un proyecto te aburres del proyecto. Quiero decir que cuando llevas, no sé, 2, 3 años, quizá tienes ganas de otro proyecto. Y quizá lo suyo es poder ofrecerle a estas personas, oye, si estás aburrido, antes de empezar a buscar en otras empresas, mira a ver si hay un proyecto en la casa que te interese, ¿no? Y esto fue un gran proyecto liderado por People, ¿no? Y esto es muy chulo, el poder decir, hey, levanta la mano, y ahí también hay mucho de seguimiento, ¿no? del equipo, ¿no? de People, que dice, hey, vamos a ir hablando con cada persona que está en casa de cliente para ver, oye, ¿cómo vas? ¿Qué necesitas? ¿En qué punto estás? Claro. No son solo necesidades a nivel de vacaciones, de tema salarial, sino también el poner foco en la carrera profesional, ¿no? Porque es que si no tienes rotación, y la rotación te sale muy cara. Porque yo, de hecho, había estado en cliente y yo me acuerdo que volvía a la oficina y era como ya no tenía ni mesa ni nada. Era como que volvías para la cena de Navidad. Ya. Y ya está. Y hay esa desconexión. Y creo que ahora rotación que estamos hablando, la mayoría de empresas tecnológicas, cada 3-5 años, la gente se va. Ya. Es
¿no? No, eso es triste. Nosotros intentamos que no sea así. Intentamos, a ver, que a veces... mira, una de las cosas que creo que hacemos bien y que a mí me gusta mucho y me hace sentir orgullosa es que a veces no eres capaz de ofrecerle un proyecto interesante a alguien que ya, digamos, se ha cansado del proyecto en el que está y se van a otra compañía. Pero procuramos que esto, pues ya entendemos que es una relación de conveniencia al final y que esto acabe bien, porque hemos tenido muchos casos en los que han habido personas que han vuelto, que más adelante hemos podido ofrecer un proyecto y han vuelto a Between, y esto me encanta. Esto me encanta. Y además también enriquece a la empresa, porque esa persona ha tenido nuevas experiencias que entonces también las puede incorporar, ¿no? Y esto a mí me gusta mucho. Qué bien. Y creo que, de hecho, a ti te pasó eso, ¿no? Que estabas en cliente, Eli, ¿no? Que te querías, ¿no? Esa inspiración, ¿de dónde viene? Sí, bueno, yo es que antes de emprender, de crear Adiciona, pues yo estaba en una multinacional, en Capgemini, y estaba desplazada. Primero estuve en un proyecto en un banco, que no sé si aún existe, era Banpyme. Al cabo de 2 años, yo pedía cambio de proyecto cada 2 años. Al cabo de 2 años me movieron a IS, que yo fui la primera externa del departamento de informática del IS. Y al cabo de 2 años, cuando ya éramos bastantes, también pedí cambio de proyecto y me dijeron que no. Y yo pensé, me voy a aburrir. Y yo es que soy muy mala para aburrirme. Y como yo estaba estudiando en MBA, pues me desperté ese verano en vacaciones pensando, pues voy a emprender. Y sí, es lo que hice. Emprendí. Y con este objetivo, y mira que siendo pequeño pensando ya en montar algo que iba a competir con el sitio donde yo estaba. Y estaba yo sola, pero tenía muy claro que se podía hacer mejor, que este sentimiento de... Porque al final yo veía, ¿no?, esta sensación de, vale, sí, yo estoy en Capgemini, pero al final tengo mucha más relación con el cliente y al final no tiene que ser tan difícil poderte comunicar con las personas que deciden, ¿no?, sobre tus vacaciones y sobre tu salario y sobre tu carrera profesional. Entonces pensé, esto se puede hacer mejor. Qué bueno. Y de ahí salió... De ahí salió Adiciona. Y después ya teníamos relación con Solid Ingeniería y cuando en el 14 decidimos fusionarnos y en el 15 se ejecutó la fusión y bueno, ahí estamos. ¿Crees que siempre tenías esa... Me acuerdo en la primera entrevista que te pregunté, ¿no?, ¿cómo sabes si eres emprendedor o emprendedora? ¿Crees que lo tenías en ti innato? A ver, yo creo que sí que hay cosas que luego... En retrospectiva, ¿no?, dices, bueno, pues quizás sí que tenía él. Pero yo de niña no decía, yo voy a crear mi empresa. Creo que aquí también hay mucho de sesgo, de rol, ¿no? Que al ser niña, pues nadie te dice o no piensas, o no tienes referentes, ¿no? Ejemplos que digas, pues mira, yo puedo ser empresaria o emprendedora. Pero sí que tenía puntos de, bueno, de liderar, de ser la que montaba, pues yo qué sé, las fiestas del cole o la que organizaba un montón de cosas. Entonces, sí que hay cosas que dices, pues quizás sí, ¿no? Ya estaba allí. ¿Qué querías ser, Eli, de pequeña? Uy, muchas cosas. Yo quise ser de todo. Veterinaria, astronauta. Futbolista. Bueno, no, ¿ves? ¿No? Porque no, es que entonces no habían equipos de fútbol, digamos, famosos. Yo jugaba fútbol, sí, pero no se me ocurría que podía ser una jugadora profesional, ¿sabes? Entonces, pero jugaba fútbol todo el día. Eso sí, no tenía pelota de fútbol propia. Es muy triste. Porque además se juntó que en casa no se les ocurrió regalarme una y a mí me daba mucho apuro pedirla. Y es aquello que dices, pero yo quiero tener mi pelota. Luego me he dedicado a regalar muchas pelotas de fútbol a niñas. Pero sí. Qué bueno. ¿Y cómo fue ese momento de fusión? ¿No? Ya me has contado, ¿no?, de pensar los valores, pero también cuando nos conocimos, ¿no?, me hablaste que también fue un punto de inflexión en el campo de la cultura empresarial. Sí, bueno, es que para mí fue un shock, porque así como os he dicho que a nivel de negocio funcionó súper bien, yo tuve como un coste personal, un aprendizaje que ahora, digamos, exploto y disfruto, pero que fue duro. Fue sobre todo el primer y segundo año después de la fusión.
de hecho, el primer día, o sea, la primera reunión, después de fusionarnos, yo tenía una socia en Adiciona, que ese día estaba en Madrid porque ya se había ido a abrir oficina en Madrid y ya estaba allí. Entonces, fue la primera reunión del equipo directivo y yo era la única mujer. Pues no conseguía acabar ni una sola frase. Y claro, yo me quedé de venir, de ser la directora general, en que yo escuchaba a todo el mundo, pero al final acababa diciendo yo, al final a no tener ni voz. O sea, es que no me dejaban hablar. Y era como, ¿pero qué está pasando aquí? Y además no me lo esperaba, me enfadé tanto que si me hubieran devuelto la palabra no hubiera recordado qué quería decir porque estaba pensando, a ver, ¿me voy del portazo o...? ¿Sabes? Estaba absolutamente... Y salí de aquella reunión pensando, tengo que entender qué ha pasado aquí porque o lo entiendo o los mato a todos, ¿no? Y afortunadamente pues encontré documentación y aprendí bastante sobre cómo afectan los sesgos inconscientes de género en la empresa, en la cultura de empresa, ¿no? Y de ahí salieron muchas iniciativas que hoy en día en Between están incorporadas, ¿no? Y que impulsamos mucho desde la Between Women Network. Tenemos también, hemos de decir, muchos cómplices masculinos, tenemos muchos hombres que son también impulsores, bueno, que participan, ¿no? de actividades que hacemos. Pero fue duro, fue duro. Sí que es cierto que yo ya antes había detectado y había aprendido sobre los sesgos inconscientes de género, pero sufrirlos yo fue aquel primer día y fue como, pero si me pasa a mí, que soy socia, que soy miembro del consejo, imagínate a las demás, ya tiene que ser la bomba. Y fue como un crash, ¿no? Fue, bueno, intenso, buscar datos. Por eso a veces me dicen que cuando doy charlas que doy mucha información, muchos datos, pero es que fue mi manera de entender qué estaba pasando. Yo me llevé de la primera entrevista que hicimos 2 consejos de cuando te interrumpen, ¿no? Uno, que me dijiste, no te quedes callada, y después la sororidad. Sí. Que cuando veas a alguien que le está ocurriendo, échale una mano. Sí, devolver la palabra, sí, sí. De hecho, a mí lo que me pasó, como yo era muchas veces la única en la reunión, pues no tenía nadie más que me pudiera devolver la palabra y me convertí en la gota malaya. O sea, y queda antipático, te sientes como pesada, pero yo fue el punto este de cada vez que me interrumpían, yo cada vez que decía, no, perdona, es que no había acabado, es que... me hacía como pesada, ¿no? Como el disco rayado que está ahí. Pero al insistir en cada vez, o sea, el decir, no, pero es que yo no había acabado. Pero, de pronto, algunos del equipo directivo empezaron a darse cuenta también, es como de pronto, ¿no? Que se enciende como una antena, un pling, y al cabo de unos meses, el que hoy en día es el director general, que entonces no le era Pau, empezó, o sea, era antes de que yo me quejara de, no, es que él decía, pero no la interrumpas, ¿sabes? Y eso fue como el primer cómplice, ¿no? Y esto estuvo muy bien. Por eso es importante no quedarte callada, porque es que si no se perpetúa. Y lo que tú tienes es que si no nos perdemos, es que no solo es por nosotras mismas, por nuestra carrera profesional, sino es que es también porque si no la empresa se está perdiendo una perspectiva, la perspectiva femenina es que la tenemos las mujeres. Quizá llegará un momento en el que se parecerán más estas perspectivas cuando nos eduquen más en la igualdad, cuando los roles de género no se continúen perpetuando. Pero hoy en día todos tenemos estos roles. Entonces, si no los incluimos en el proceso de toma de decisiones de las empresas se pierden cosas. Por eso hay un estudio de Grant Thornton que explica que las empresas con más mujeres en el equipo directivo tienen más beneficios, ¿no? Me parece que era entre un 5 y un 20% más de beneficios que las otras. Wow. La Organización Internacional del Trabajo dice que estas empresas que tienen más mujeres en el equipo directivo tienen crecimientos superiores en un 5% que las otras, ¿no? Y dices, ostras, pues a nivel de empresa, y para mí la explicación está en un dato
que publicó en el 2015, creo, el Banco Mundial, que es que el 70% de las decisiones de compra del mundo están en manos de mujeres. Si no incorporamos en el proceso de toma de decisiones de en qué apostamos, ¿no? Y cómo son esos procesos o esos productos que ofrecemos a nuestros clientes, si no incluimos la perspectiva de género en estos procesos, estamos obviando las necesidades de estas compradoras. Y no solo estoy hablando, este 70% no estoy hablando solo de la compra a nivel de hogar. No, es que los departamentos de compras de las compañías están muy poblados por mujeres. Con lo cual, y de hecho, me parece que el Banco Mundial decía que este 70% va increciendo. Así que necesitamos incorporar este punto de vista para realmente tener empresas que den servicios y productos coherentes con el mercado. Bueno, todos sabemos que luego nos encontramos productos que dices, pero ¿esto quién lo ha pensado? ¿No? Coches que son inseguros para las mujeres, ¿no? A nivel de medicina, ¿no? A nivel de medicina, pues muchas veces nos medicamos y nos estamos sobremedicando porque la dosis está pensada para hombre blanco de 80 kilos, ¿no? Y entonces, bueno, es que ahí es muy importante tener... Abrimos el melón de los sesgos. ¿Qué sesgos detectaste que había al principio, ¿no? O cuando te empezaste a formar, ¿cuáles fueron esas cosas, ¿no? Has dicho, por ejemplo, lo de interrumpir. Sí. Pero ¿qué cosas más viste? Bueno, de hecho, mi primer como clic, ¿no? Mi primer contacto con los sesgos inconscientes de género fue antes de la fusión. Fue al cabo de 1 año o 2 años de haber fundado Adiciona. Yo había ido incorporando pues, programadores, técnicos, todos hombres. Éramos muy poquitos, me parece que no llegábamos ni a 5. Pero hubo un momento en que necesité la figura de una project manager. Y para esa posición contraté a una mujer. Pero no acabó de haber encaje, ¿no? Al cabo de 2 meses, pues el cliente no estaba satisfecho, el proyecto no acababa de avanzar, tampoco es que hubiera un encaje bueno en el equipo y decidí pues, que la tenía que despedir, ¿no? Y la despedí, que además, como éramos poquitos, esto duele, bueno, cuesta dormir, ¿no? Esa noche antes. Y pues la despedí por una mañana y por la tarde es que recuerdo que pensé, es que quizá para esta posición debería haber contratado a un hombre. Pues claro, y además entonces no me pitó. Fue por esa noche durmiendo, me desperté así, como de una pesadilla, pensando, madre mía, pero ¿cómo, con lo feminista que yo soy, cómo he podido pensar una cosa así? Porque fijaros, cuestioné la validez de todo el género femenino porque un individuo, una mujer concreta, no había encajado en una posición. Y en cambio, yo ya había despedido a algún otro trabajador que no había encajado y no me había planteado la validez de todo el género masculino para esa posición. Entonces pensé, un momento, si yo he hecho esto, que me he documentado un poco, que además soy mujer, fue como un poco ostras, yo también soy machista. Fue como un shock, ¿no? Y dije, pues me tengo que documentar, ¿no? Y de aquí ya empecé a leer, de hecho hay 2 autoras, la Linda Babcock y la Sarah Lashiver, que tienen 2 libros muy buenos. El primero que me leí fue el de Las mujeres no se atreven a pedir, y ahí explican muy bien, puedes entender muy bien las causas, ¿no? De estos sesgos y realmente el origen, ¿no? De esta diferencia, y es súper chulo. Y luego, cuando la fusión, pues ya pude profundizar, porque claro, aquello fue más como desde el rol de verdugo. O sea, yo ejercí sesgos contra... Pero cuando la fusión, de pronto, me encontré en el rol de víctima. Porque las mujeres tenemos estos 2 roles, ¿no? Con los sesgos de género. Somos víctimas cuando los sufrimos, pero también somos verdugos porque también los tenemos. Entonces también actuamos, digamos, podemos afectar negativamente a otras mujeres por culpa de nuestros sesgos, ¿no? Y ahí fue cuando aprendí mucho sobre el interrupting. Bueno, los americanos le ponen nombre a todo, ¿no? Está el interrupting, que es esto de interrumpir a las mujeres. El mansplaining, ¿no? Que es cuando te explican algo que no se han molestado en averiguar si tú sabes de eso, ¿no? Este término lo acuñó una autora que se llama Rebecca
creo que sí, que tiene un libro. Me la apunto. Sí, sí. Y lo que le pasó es que ella escribió un libro, la invitaron a un cóctel en que se iba a hablar de su libro, pero ella tenía el pelo largo que le tapaba la chapita con su nombre. Y un tío le estuvo ahí explicando el libro y ella intentando decirle que soy la autora. No había manera. Y por eso... Y esto nos pasa muy a menudo. Y además esto lo explica muy bien. Para mí, quien lo explica mejor es en una TED Talk una mujer que se llama Paula Stone, que es una mujer transgénero. Entonces, como ella se educó como niño, vivió como hombre hasta sus 40 y tantos. Entonces, cuando hizo su transición, de la noche al día, de pronto empezó a sufrir estos sesgos. Claro, y ella lo explica muy divertido y ella flipaba, decía, claro, lo del mansplaining. Ella, cuando era él, pues ya era aficionada a la bicicleta, tenía su bici de carreras, iba a menudo a tiendas a hacer reparaciones, hablaba de la parte técnica, de que si la cadena, que si no sé qué. Pues cuando como mujer fue por primera vez a hacer una reparación en su bici, se encontró con este mansplaining, ¿no? Como si no tuviera ni idea de la mecánica de su bicicleta, ¿no? Y claro, se quedaba así como, perdona. Y claro, y ella afirma, no os creáis que esto, o sea, que estáis exagerando vosotras o que no os está pasando. Sí que os pasa, porque a mí antes, cuando era hombre, no me pasaba. Entonces es como, sí, nos pasa. Nos explican cosas que quizá no cal, ¿no? Y el bropropiating. Que yo antes de documentarme alucinaba y pensaba que era a propósito. O sea, que pues esto, ¿no? Una mujer explica algo o da una idea, parece que nadie le hace caso, ¿no? Al cabo de quizá 5 o 10 minutos, un hombre la reformula o la repite casi literalmente y, ¡oh, qué gran idea! Y te quedas así como, ¿en serio? Y luego queda en el acta incluso de la reunión que aquella idea ha sido de tal señor, ¿no? Por eso yo siempre digo que es muy importante reivindicar la autoría. Y incluso en la misma reunión, luego tanto la propia como la de otras mujeres, y pues no, mira, precisamente lo que había dicho María, ¿no? Pero, y esto no lo hacen expresamente, es inconsciente, de verdad. Es como si nuestra voz no se oyera, no sé, pero esto pasa mucho y de hecho se pueden hacer experimentos. O sea, con un amigo, con tu pareja, jugáis a esto, ¿no? A que en una reunión de amigos o quien sea, tú, mujer, propones o das una idea y tal, tu pareja o tu amigo lo repite y fijaros en el resultado, ¿no? Y es muy curioso, es muy curioso. A veces también te permite manipular. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces cuando quieres convencer a un hombre de una idea tuya, sabiendo que esto ocurre, déjala caer y que acabe creyendo que es idea suya. Porque si piensa que es idea suya, probablemente la va a defender, ¿no? Entonces, a ver, no lo uséis siempre porque es importante también para nuestra carrera que nuestras aportaciones consten como nuestras. Pero sí que a veces, cuando queremos que se lleve adelante algo, yo reconozco que lo he usado. Esto lo vi en el consejo de la peli Mi gran boda griega, que decían esto. Hazle pensar que la idea es su idea. Pues es facilísimo, porque es que funciona. Yo aluciné. Pero sí que es cierto que entonces cuando haces ver que que esto era idea mía o era idea de María se quedan así y dicen, pues es verdad. Pasa también con los juniors, con hombres juniors. Esto me di cuenta, cuando ya me había documentado de esto con las mujeres, teníamos varias reuniones con nuestros abogados y había un junior en el equipo de abogados y hubo una reunión en que el junior tuvo una gran idea, no recuerdo cuál, pero tuvo una gran idea. Y recuerdo que después, cuando hablábamos de aquella idea, pues mis socios decían, no, es que David, el senior, dijo que tal o que cual. Y yo dije, no, un momento, no fue David. Fue el junior. Y esto nos pasa, es como que las buenas ideas las atribuimos a quien nos parece que tiene más autoridad. Que en el caso de seniors, juniors es el senior, en el caso de hombres, mujeres, es el hombre.
Y por eso es importante reivindicar las autorías ahí. Sí, sí. Es que es todo un tema, ¿eh? ¿Qué iniciativas habéis aplicado a Between para...? Hemos hecho muchas cosas desde, bueno, también desde People ya se hacían cosas, pero además con la Between Women Network que fundamos, me parece que fue finales del 18, que de hecho nos inspiramos en la HP Women Network, que está Ana de la Rosa aquí, que nos ayudó y nos reunimos con un grupo de mujeres de HP para que nos explicaran. Fundamos la Between Women Network con este objetivo de impulsar la carrera profesional de las mujeres de Between y que llegaran más mujeres a las posiciones, ¿no?, de decisión. Y aquí hacemos cosas, bueno, por ejemplo, una cosa que detectamos, ¿no? Detectamos que las mujeres muchas veces, o la mayoría de veces, esperamos a ser invitadas cuando hay una promoción. O sea, la empresa publica una promoción interna, ¿no? Pues hay mujeres en las que tú estás pensando, ostras, tal cual, y, ¿sabes? Y menganita, encajan. Y me acuerdo que desde la Women Network dijimos, hoy mira, en esta promoción encajarían tal. Y nos quedamos mirando y pues parece que fueron, bueno, otras dos, Carla y otra, me dijeron, oye, ¿y si no se presentan? Nos quedamos así como, bueno, espérate. Y yo les envié un mail a cada una, plan, oye, supongo que has visto esta promoción, ¿no? Te has presentado. No, las tres era que no se presentaban. Y me quedé como, ¿pero por qué no? O sea, fue un shock el darnos cuenta. Y fue esa conversación de, ¿pero por qué no te presentas? ¿No? Y de estas tres, dos se presentaron y una sí que, ella sí que lo había hablado con su manager, sí que, bueno, sí, ella sí que había gestionado, ¿no? Pero las otras dos se presentaron. Y aquí, una de las cosas que ahora hacemos cuando se publica una promoción interna es añadir una frase que parece muy simple, pero que tiene este efecto invitación, que es, al final, te dice, aunque no cumplas todos los requisitos, si la posición te resuena, preséntate. Y es que es muy curioso porque es una frase que para la mayoría de hombres es transparente, porque por cómo están educados, si ven una posición que les gustaría, se presentan. De hecho, no sé si conocéis el dato de que HP hizo un estudio con las candidaturas que recibía y los hombres se presentan a las ofertas de empleo o de promoción cuando cumplen a partir del 60% de los requisitos y, en cambio, las mujeres aspiramos a cumplirlos todos, el 100%, con lo cual nos autoexcluimos a la que no cumplimos alguno de los requisitos. Y esta frase pues hace este efecto de, oye, preséntate, ¿no? Y yo siempre explico que es muy importante presentarse porque también somos muy perfeccionistas, nos han educado en el perfeccionismo, y somos mucho de decir, no cumplo todo, que ahí el argumento es, hay un equipo que está llevando ese proceso, si hay algún requisito que no cumples, que realmente te descarta, ya te descartan a ellos, no te autodescartes. Y el segundo punto, por el que yo creo que es muy importante presentarte, es porque si no estás confirmando una creencia del equipo directivo de los fundadores, quizá no de todos, pero de muchos, que es que la causa de la brecha de género en las posiciones directivas, o sea, que hay menos mujeres en posiciones directivas, o de la brecha salarial, es porque nosotras no queremos, que tenemos otras prioridades, que no queremos proporcionar porque pues la familia primero, ¿no? Claro, esto es como, ya, pero se lo has preguntado. Y si no nos presentamos a estas promociones, estamos confirmando esta creencia, ¿no? Si tú te presentas, aunque esa vez no vaya a ser para ti esa posición, pero tú ya estás mandando ese mensaje de, que mi carrera profesional me importa y yo sí quiero promocionar. Y es importante lanzar ese mensaje, porque es que... Me acuerdo que me diste también una muy buena reflexión que me dijiste, las mujeres cuando son mamis ya se asume que después de volver de la baja de maternidad, la carrera se para, sí, ¿no? Sí. Y me dijiste, es muy importante dejarlo claro desde el primer gestionarlo momento. Bien. Cuéntame más. Sí, de hecho, cuando aprendí sobre esto,
es una de las cosas que, bueno, algunos que me conocéis ya sabéis que hicimos un programa con Laia Arconés que se llama Woman Approved, que se emitió en FibraCat Televisió, que ya no existe, pero que se pueden encontrar los capítulos en YouTube. Y ella, que tiene un libro que se llama Mama Boss, lo explicaba muy bien, ¿no? Y yo siempre recomiendo sus consejos, ¿no? Y que parten de su aprendizaje, ¿no? Que son que tú que tú planifiques ya tu baja, que tú durante tu baja ya estés dando ese mensaje de, hey, que yo... O sea, que des esa tranquilidad. No, yo cogeré esta baja, pero planifico esta delegación de funciones, luego cuando vuelva, dar esta información, ¿no? De ir planificando. Y de ya previamente decir, hey, pero yo cuando vuelva, yo continúo con mi proyección de futuro, ¿no? Comunicarlo. No esperar a que lo adivinen o lo supongan porque no lo van a suponer. Entonces, lo que decíamos, ¿no? La telepatía no existe, con lo cual da esa información tú. Que es muy lícito si tú dices, oye, pues me quiero tomar un tiempo de descanso, ¿no? 1 o 2 años flat. Pero es que eso son 2 años, no quiere decir para siempre. Con lo cual, también comunícalo. Digo, oye, yo quizá en el próximo año, quizá promociones no, de momento. Pero tienes que liderar tú esa comunicación, porque es que si no, estas creencias sociales hacen que supongamos que esa mujer, que esa persona ya no va a querer promocionar. Y es que cada mujer es un mundo y cada experiencia es un mundo, así que no, comunícalo tú. Es que yo de ti, Eli, aprendí la frase, ¿no? Me quedo con el lema de la telepatía no existe. No, para nada. Y es que, de hecho, es uno de los aprendizajes que saqué de los libros, ¿no? De Linda Babcock y Sarah Laschever. Y muchas veces, como nos educan para agradar a todo el mundo, también está demostrado que si somos asertivas no caemos bien, no gustamos. Tendemos a no pedir aquello que queremos, ¿no? Tendemos a no, a esperar que nos ofrezcan lo que queremos sin tener que pedirlo, ¿no? Para no ser como antipáticas. Pero claro, es que no funciona porque no te adivinan lo que quieres. Recordar lo de la pelota de fútbol cuando era pequeña, como no lo dije, pues no, ya podía yo jugar a fútbol, que no. Y ahí está, o sea, tú ya puedes, y esto pasa mucho, hay muchas mujeres que cuando quieren un aumento de salario trabajan más, trabajan mejor, esperando que esto hable por ellas, ¿no? Que lo vean. Que esto lo vean y les aumenten el salario. Y cuando no pasa, ¿qué hacen? Se buscan otro curro y se van, y pierdes a ese talento, ¿no? Claro, no podemos. O sea, por un lado, yo creo que hay 2 maneras de atacar el problema o no excluyentes, creo que vale la pena, que es nosotras mismas como profesionales no esperar que la telepatía exista y decir, hey, hablemos de mi proyección salarial, ¿no? Y cuáles son mis KPIs, qué tengo que conseguir para saltar, ¿no? de salario. Y por otro lado, como empresa, y esto ya lo hacíamos cuando Adiciona y cuando nos fusionamos también lo incorporamos a Between, que es importante que las empresas lideremos el proceso de revisión salarial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si somos reactivos y solo concedemos los salarios cuando nos los piden, aquí tenemos la brecha salarial servida. Porque claro, los hombres como están educados para, si quieres algo pídelo, pues cuando... pues yo qué sé, quieren comprarse un coche nuevo o van a ser padres, pican a tu puerta y te piden ese aumento. Y ya está, ¿qué problema hay? No, y me parece bien, ¿no? Pero funciona así. En cambio, nosotras actuamos como si la telepatía existiera, con lo cual no lo pedimos. Y si la empresa es reactiva, está claro que vamos a aumentar más veces el salario, más a menudo a los hombres. Así que no. ¿Cómo lo hacemos? Pues se habla del salario en nuestro caso. Otras empresas quizá tienen otras fórmulas. La que nosotros implantamos fue, hablaremos del salario en la entrevista de evolución, que puede ser anual o semestral. A veces a la gente que tenemos más lejos en casa de cliente cuesta más hacerlo cada 6 meses, pero el objetivo es que sea semestral, como mínimo tiene que ser anual. Y hay un apartado concreto en que, porque tenemos una plantilla que enviamos previamente tanto al manager como al empleado, para que la cumplimenten, ¿no?
para se preparen esa entrevista, ¿no? No ir así a la brava, hay que prepararla. Y hay un apartado en el que desde People se rellena tus últimos incrementos salariales, ¿no? En qué salario estás y tus 2 o 3 últimos fecha y cantidad. ¿Por qué? Porque si quizá tú ves que hace 3 meses que te han incrementado, quizá no toca, ¿no?, pedir un aumento. O si a muchas mujeres les pasa, ¿no?, ostras, hace 2 años que no me tocan el salario, quizá tendría que levantar la mano, ¿no?, aquí. Y mi consejo siempre es, prepáratelo. Prepárate, o sea, desde tu última subida de salario, ¿qué aportas más a la empresa? ¿Qué has aprendido? ¿Qué proyectos han sido exitosos? Vende tus éxitos. Otra cosa en la que no estamos formadas, desde niñas aprendemos que si somos la más lista de la clase o si respondemos a todo, o si somos mandonas, no caemos bien. De hecho, hay un caso, que es el de Heidi Howard, que demuestra que el éxito y el poder correlaciona positivamente con los hombres y negativamente con las mujeres. Y eso hace que desde jóvenes, inconscientemente, suavicemos nuestros logros. O sea, las mujeres tendemos a atribuir nuestros éxitos al trabajo en equipo o a la suerte. Y en cambio los hombres, cuando hablan de sus éxitos, utilizan mucho más el yo, ¿vale? Que el nosotros. Hay una charla que podéis encontrar por YouTube en el STEM Women Congress de hace 2 años de Catherine D'Amico, que explicaba cómo de diferente utilizamos el lenguaje los hombres y las mujeres. Que explicaba esto, ¿no?, que los hombres utilizan mucho más el yo y las mujeres utilizamos mucho más el nosotros. Y claro, esto si tú quieres reivindicar o justificar un aumento salarial, cuesta más, ¿no? Si ha sido por un golpe de suerte tus éxitos o ha sido siempre trabajo en equipo, tenemos que aprender a vendernos y a revisar cómo hablamos, ¿no?, de nuestros éxitos, de nosotras. Y también hay otro punto. Catherine D'Amico también explica en su charla que las mujeres muchas más veces en la conversación pedimos perdón y pedimos permiso, mucho más. Y de hecho, si os fijáis en nuestros emails o cuando empezamos una frase, casi lo utilizamos como una manera de iniciar la conversación, ¿no? Perdona, pero mucho más que los hombres. Y lo que a mí me impactó de la charla de esta mujer, ¿no?, porque habían hecho estudios, ¿no?, sobre esto, nos explicaba un estudio. Decía, es que esto nos hace parecer menos competentes. Eso duele. Yo desde que escuché esa charla, cada vez que envío un email, antes de darle al send, reviso. ¿Estoy pidiendo perdón y permiso cuando no toca? Se puede ser amable y simpática sin necesidad de estar pidiendo perdón y permiso cada vez. Yo lo reviso ahora siempre, de verdad, porque es que me dejó como en shock el pensar, ostras, es que simplemente por una manera de hablar que nos hemos acostumbrado, ¿no?, por esto de los referentes, ¿no? Sí. Oyes hablar a otras mujeres de esta manera y se te engancha, ¿no? Y no nos conviene. Creo que vi un vídeo en TikTok que veías a una mujer escribiendo un mail y después cómo lo reformulaba haciendo esa revisión, ¿no?, de quitando el perdona, ¿no?, o siendo muy polite, ¿no?, muy como complaciente. Y escuché, de hecho, creo que ayer lo hablábamos con Chris, de también cómo los sesgos que hay en el lenguaje, en los idiomas, ¿no?, que decían, creo que ponían el ejemplo con el puente, ¿no? En castellano es el puente. ¿Y qué adjetivos le das al puente? Fuerte, ¿no? Que comunica. En cambio, en otros idiomas, en alemán, die Brücke es femenino. ¿Qué atributos se le da? Que, ¿no?, como que es que como el estilo que tiene, ¿no? Y decían cómo los sesgos llegan también a los objetos. Ay, qué fuerte. Y a la forma en la que hablamos, ¿no? Que a lo mejor pues asocias el puente de una forma en español y en otros idiomas lo estás asociando a un tema completamente diferente. Claro. No, sí.
Bueno, de hecho, siempre se explica el vídeo este que sale muchas veces, ¿no? De que cogen a un mismo bebé y lo visten de niño y de niña. Y los adultos interactúan absolutamente diferente. Le dicen cosas muy diferentes al niño. Es que no me acuerdo si el bebé era niño o niña, es igual, pero cuando los adultos pensaban que era niña, le hablaban mucho más de lo bonita que era, de lo dulce que era, de lo bien que se portaba. Y cuando era niño, de lo valiente que era, de lo fuerte que era, ¿sabes? Entonces, yo desde que vi esto, cuando veo un bebé, procuro, antes de decir, o sea, si es guapa o no, o sea, porque si no estas niñas acaban pensando de mayores que sí, que pueden tener otros objetivos, pero tienen que ser guapas. Guapas es como lo más importante porque es lo que siempre les han dicho, ¿no? ¡Uy, qué guapa! Y es como... no únicamente. No únicamente. Y ahora siempre intento pensar, vale, ¿cómo es esta niña? ¿Es espabilada? ¿Es riallera? ¿Sabes? Procuro decirle las cosas que, ¿no? Que no únicamente son de aspecto. No, es que de hecho las evito absolutamente, las de aspecto. Pienso, bueno, pues como los niños, claro, ¿no? Vale, tengo 2 preguntas más y ya abrimos sesión de preguntas. ¿Qué se hace, por ejemplo, en Between para reducir esa brecha, para conseguir, por ejemplo, que más mujeres accedan a posiciones? Ya hablo a lo mejor de recruiting. Creo que tenéis algunos incentivos. De hecho, cuando fundacionalmente en Between le estuvimos dando muchas vueltas y una de las acciones estrella, porque de hecho os tengo que decir que me parece que a nivel de país la brecha está sobre ahora no me acuerdo, creo 20 que y pico, hacia el 20, creo. En el sector también está altita, en un 20 y tantos, y en Between estamos por debajo del 10. O sea que al final hacer cosas funciona. Al cero no, porque mira, se pueden hacer más cosas. Pero, tengo aquí el dato, muy bien. Brecha salarial 2018, 24%, y en el sector IT entre 18 y 21%. Vale. 18. Creo que hay algún estudio más reciente de la UGT, pero bueno, tampoco es que se haya. Y pues eso, aquí estamos por debajo del 10. O sea que las acciones funcionan. ¿Que se pueden hacer más cosas y mejores? Seguro. Pero bueno, una de las medidas estrellas que utilizamos al principio fue porque en Between no solo los comerciales, ¿no? Los account managers tienen incentivos, ¿no? También lo tienen los perfiles de selección, ¿no? Las personas que hacen recruiting. Pues lo que hicimos fue, si incorporas en una posición tecnológica a una mujer, este incentivo es mayor. Tienes como un bonus extra porque sea una mujer. ¿Qué dirás? Bueno, pero esto es discriminación positiva. Entonces, vale, sí. Pero es que en el fondo tiene mucho sentido porque esa persona va a tener que hacer un sobreesfuerzo para encontrar mujeres. Primero, porque en las carreras, digamos, de las que nos nutrimos, las carreras tecnológicas, también hay menos mujeres. Una cosa, yo me acuerdo en el primer año también de la fusión, el lab de ingeniería, yo les decía, oye, que tenéis muy pocas mujeres. Y me decían, ya, pero es que hay muy pocas mujeres en la carrera. Y la primera vez coló, pero a la segunda pensé, déjame mirar. Y miré, y en la carrera entonces me parece que estaban por un 21%. Y fui y le dije a Manel Juncosa, le dije, Manel, que vosotros tenéis un 15, del 15 al 21 puede mejorar un poquito, ¿no? Es importante conocer esos KPIs para tener objetivos coherentes, ¿no? Con el sector. Pues, por un lado esto, ¿no? Este esfuerzo para encontrar a esas mujeres. Este esfuerzo en que no solo tienes que vigilar que el lenguaje de la oferta que estás publicando no sea sexista. Eso es como ya de primero de básica. Es que también tienes que diferenciar muy bien los requisitos, o sea, los must de los wish. O sea, aquello que aporta, pero que no descarta. No lo pongas como requisito porque las mujeres se te autodescartarán. Los hombres no, pero las mujeres sí. Entonces, hay que hacer este esfuerzo de diferenciar muy bien en la oferta los must de los wish. ¿Vale? O sea, hay que hacer un trabajo extra para conseguir mujeres. ¿No? Entonces, eso hay que premiarlo.
sí que es cierto que ahora desde hace un tiempo ya no lo hacemos porque entendimos que ya lo teníamos ese aprendizaje tan implementado que no hacía falta. Ya está incorporado, ¿no? Sí, en la cultura. sí, pero al principio funcionó muy bien, como para hacer ese aprendizaje, ¿no? De cómo hay que hacer las cosas. También se hace, de hecho, el otro día, hace meses, me llegó, ahora hay un itinerario como obligatorio de formación, ¿no? Para todos los Betweeners, que hay ciberseguridad, que está Albert por aquí, que está muy bien, lo he hecho. O sea, hay varios módulos que son como obligatorios, ¿no? Aprende todo el tema del código ético y tal. Y todo el tema de igualdad también. O sea, hay un itinerario pues, para que aprendas sesgos de género y pues eso es muy importante. Porque si no somos conscientes, o sea, porque la palabra clave en sesgos inconscientes de género es inconscientes. Es que no nos enteramos de que los tenemos. Y el problema es que muchas veces pensamos que somos justos promocionando o contratando, ¿no? Pero está demostrado, hay estudios que demuestran que contratamos y promocionamos a los hombres por su potencial, pero en cambio a las mujeres por su histórico. Las mujeres primero tenemos que demostrar. Claro, eso es estar jugando en el mismo tablero de juego, pero con reglas diferentes. Entonces, si tú no sabes que tienes esos sesgos, no pones mecanismos para contrarrestarlos. O sea, que lo primero es formar al equipo. No solo a los recruiters, también a los managers, porque al final los managers también intervienen en esos procesos de van a incorporar a mi equipo a alguien, pues yo también tengo que estar formado en eso y saber que, por ejemplo, cosas que hacemos y que hace muchos años que hacemos, es que no hacemos preguntas de autoevaluación en nuestras entrevistas. Porque las mujeres las valoramos. Claro, las mujeres tendemos a ser mucho más modestas porque nos han educado para serlos. De hecho, el equipo de recruiting de Between es muy divertido porque hace muchos años que me decían, mira, es que el nivel autoevaluado de inglés alto de un hombre equivale al nivel autoevaluado de inglés medio de una mujer. Y esto me lo decían ellos, los recruiters, las recruiters, ¿no? Decían, claro, entonces tú no puedes tú no puedes pensar que dos entrevistas son equivalentes, ¿no? Por niveles de conocimiento, si les has preguntado a ellos, oye, ¿cuál es tu nivel de PHP o de Java? ¿Vale? Porque no son comparables esas respuestas. ¿Qué hicimos ya desde hace mucho? Hacer preguntas de test, o sea, pasamos cuestionarios, o sea, para cada posición le pedimos, o sea, y eso, de hecho es una parte del equipo técnico también, ayudar a los recruiters en revisar, adaptar esos test a las posiciones que tenemos que incorporar, porque entonces sí que son comparables los candidatos y las candidatas. Pues todo esto hay que irlo incorporando, porque si no te piensas, o sea, de hecho, uno de mis socios, Óscar, era un gran, firme defensor de la meritocracia. Me decía, el mejor o la mejor candidata. Le decía, ya, pero si no estamos formados en sesgos inconscientes de género, es mentira, es una trampa. Porque te crees que estás tomando una decisión justa, pero no es cierto. Tus sesgos están allí decidiendo por ti. Qué importante, ¿eh? Sí. Y última pregunta. ¿Qué factor, como buena líder que eres de Between y que has impulsado, ¿no?, a que escale tantísimo a más de 1000 personas formando parte de Between, ¿cuáles crees que son la clave de un buen liderazgo para conseguir empresas como Between? Pues yo creo que precisamente hacer equipo y, o sea, para mí delegar, uno de las claves en delegar es que tú vas formando, apoyando a personas que promocionan y que cuando ya tienen una posición, cuando tú tienes un equipo directivo, a esas personas tú no les puedes decir cómo hacer su trabajo. Diles cuáles son los objetivos. De hecho, casi para mí es mejor que te ayuden incluso a definir esos objetivos porque tienen criterio. Pero luego déjales hacer, porque realmente una empresa no crece solo por el liderazgo de sus fundadores, ni mucho menos. Crece porque ha sabido rodearse, montar un equipo de gente con talento, que aporta, que muchas veces tiene incluso mejores ideas que nosotros, y dejarles hacer. Y dejar incluso que se equivoquen. Es tan importante porque todos hemos aprendido a partir de nuestros errores. Entonces, tú cuando delegas, cuando
pones a gente a dirigir equipos, a dirigir departamentos, áreas, vas a tener que dejar que se equivoquen. Porque, Fail fast. sí, porque es que si no, o sea, que se equivoquen rápido y que se equivoquen barato si puede ser. Eso sí. Pero si no se equivocan ellos, no van a aprender. Y tú te interesa que sigan aprendiendo. Y de hecho, para mí, cuando la pandemia, estuve tan orgullosa de ese equipo porque nosotros solos, los fundadores, o la nueva propiedad que entonces ya había entrado, no hubiéramos hecho nada sin el equipo que, ostras, que reaccionó, que se adaptó al cambio, que propuso, que ejecutaron, que es la manera de tener un equipo y confiar en ellos. Felicidades. Qué bien. ¿Alguna pregunta? Decía que felicidades, que me ha gustado mucho, creo que ha sido súper interesante, que muchas de las preguntas que tenía se han resuelto, yo creo, y que mi pregunta era más sobre el tema de la diversidad en general, ¿no? Es decir, hablamos mucho del tema de la diversidad de género, que sí que es un tema que hay que atacar y que muchas empresas pues estamos muy concienciadas en esto. De hecho, yo trabajo en Technology también y estamos buscando el 40%, no el 20%. Y es difícil, ¿no? Y tenemos siempre la excusa de la universidad, es decir, que me he acordado de muchísimas cosas. Pero bueno, luego hay el otro tema de todo el resto de diversidades, ¿no? Y era un poco saber cómo vosotros gestionáis también lo que tenemos ahora y lo que va a venir en el futuro también con los cambios generacionales, etcétera. Sí, sí. De hecho, es muy importante, pero yo siempre he tenido mucho cuidado. Espera. Perdón. Es que aquí la Eli también es muy internacional, entonces no. No, quédate. Espera, un poquito de agua. Es que yo creo, ¿no?, que viniendo de esa experiencia, que primer paso se plantea diversidad como hombres y mujeres, pero es como la punta del iceberg, que hay muchísimas otras cosas, ¿no? Sí. Pero yo siempre explico que no podemos diluir, yo creo que hay que diferenciar muy bien todo lo que son objetivos de género, en diversidad de género, de lo que es diversidad en todas las otras cuestiones. ¿Por qué? Porque las mujeres no somos una minoría, somos el 50% de la sociedad, con lo cual sí que evidentemente de luego están todo el tema de las capacidades diversas, todo el tema de las edades, hay muchas cuestiones, pero es que el tema del género nos afecta a la mitad de la población, con lo cual todas las otras diversidades nos afectan también, porque la mitad de las personas con alguna discapacidad o diversidad funcional son mujeres, entonces sufren el doble sesgo. La mitad de las mujeres de más de 50 años que pueden sufrir son mujeres, o sea, la mitad de las personas. O sea, yo creo que hay que diferenciar muy bien, porque si no, muchas veces se ponen en el mismo saco, en los mismos objetivos, el tema de diversidad, ¿no? Incluimos ahí también el de género y no hacemos acciones específicas. Y hay que hacer acciones muy específicas para cada área. Pero claro, para mí es vital comenzar por la de género, porque es que somos la mitad. Tiene todo el sentido. Muchas gracias. Gràcies, Eli. Alguna pregunta més? No? Doncs, Eli, moltíssimes gràcies. Gràcies a Between, però també a la Maria, a la Carla, a l'Isaac, avui que han ajudat, no, a fer aquest sarau. Sí. I res, un plaer. Moltes gràcies a tu per venir i per donar-nos visibilitat. Que important, no?, que la feina que estàs fent de donar visibilitat a totes les accions, no?, que fem les empreses en pos de millorar, no?, en termes de biaixos de gènere i de visibilitzar dones referents, no?, en el món de la tecnologia, sobretot. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé.